¿Qué tal? Aquí vamos a continuar con esta conferencia, ¿verdad? Recapitulando y pues haciéndoles una cordial invitación a aquellas personitas que quieran pues escuchar estas conferencias, estas cátedras. De algo les han de servir, de algo de provecho le pueden sacar a estos temas tan interesantes que estamos compartiendo con ustedes y que son de el maestro Samael Aún Weor. Recapitulando, vamos a estudiar, ¿verdad?, lo que es la segunda parte de las dos líneas de la vida. Textualmente, lo que hace mi persona es leer textualmente lo que el maestro Samael Aún Weor nos dejó escrito en sus conferencias. Son bastantes, van a ver que no se van a desesperar y algo de provecho van a encontrar ahí. Bueno, entrando en el terreno, ¿verdad?, de la materia, vamos a continuar y dice el tema: estamos dormidos, pero creemos que estamos despiertos. No admitimos estar dormidos, hasta nos ofendemos cuando alguien nos trata de tales, mas en verdad necesitamos despertar. O sea, nos está invitando esta reflexión a que despertemos nuestra conciencia. Desafortunadamente, los seres humanos creen que están despiertos, que van caminando por la calle, manejando su automóvil, viendo la televisión, haciendo su trabajo ahí en la computadora y ellos creen que están totalmente despiertos. Las personas que nos profundizamos y investigamos, estudiamos, seguimos estudiando, investigando, llega el momento en que en verdad se da uno cuenta que estaba uno totalmente dormido. Honestamente a mí me sucedía y yo decía, bueno, pero pues ¿cómo me dicen que estoy dormido si voy manejando mi carrito o estoy haciendo mi trabajo, etcétera, ¿verdad? Mas sin embargo uno se da cuenta que está dormido cuando empezamos a observar a las demás personas, cómo actúan, cómo se expresan, cómo pues llevan su vida, y ellos pues creen que lo que están haciendo es totalmente están despiertos. Por eso esto que nos dice, ¿verdad?, aquí el maestro Samael, su cátedra, nos dice: los 4 evangelios insisten en la necesidad de despertar nuestra conciencia. Si nosotros estuviéramos despiertos, podríamos ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades de los mundos superiores. Si nosotros estuviéramos despiertos, la vida para nosotros sería totalmente diferente. No seríamos víctimas de las circunstancias, podríamos manejarlas a voluntad. Mas nosotros en verdad no estamos despiertos, nosotros estamos profundamente dormidos. Nosotros dormimos profundamente, ignoramos que ignoramos. Aquí voy a hacer un pequeño ejemplo, ¿verdad? Voy a hacer un pequeño ejemplo que llevo. Cuando yo entré a estos estudios, desafortunadamente alguien llegó a mi vida y me platicó ciertas circunstancias desagradables que él estaba pasando. Y pues me narró su historia. Ya era una persona de edad, una persona de respeto, ¿verdad?, por la edad. Y me narra que su nieto, él vendía cerveza. No era una cantina,
un cartoncito por ahí de cerveza, 2 cartones, pero vendía una así, ese tipo de venta pequeña. Y llega su nieto, ¿verdad? Bueno, es lo que él me narró. Él me narra esta historia. Llega su nieto, ya estaba tomadito el muchacho, y le dice, oye, fulano de tal, no digo su nombre para evitar por ahí cosas. Y le dice, oye, fíjate que no tengo dinero, pero fíame el cartón de cerveza que tienes, lo voy a invitar a mis amigos y luego te lo pago. Y pues el viejito dice, pues si estás tomado y no traes dinero, pues lógico es que me lo vas a quedar a deber. No, no, ¿sabes qué? Que no puedo hacerte ese favor, además de que ya estás tomadito. Mejor vete a tu camita, descansa, despide a tus amigos y tú ya métete a tu casita, descansa y duérmete, relájate y mañana ya será otro día. No, la personita esta pues se enojó con su abuelito. ¿Y qué hizo? Tomó el cartón de cerveza, lo agarró y se lo azotó en los pies. Entonces esto me narró el señor esta historia y honestamente pues yo me solidaricé entre comillas con él y pues me quedó ese recuerdo me quedó aquí en la mente. Es una forma de ver que estamos dormidos. Allí mi persona estaba dormida. ¿Por qué razón? Porque sucede que no supe escuchar el mensaje que esta persona me dio. Sucede que pasó el tiempo, voy a cierto lugar y me encuentro con la persona que había cometido ese error con su abuelito. Y van a ver que yo qué tenía que ver allí en ese entierro, ¿verdad? Pero por estar dormido me identifiqué con el evento y quise arreglarle la situación a ese pobre ancianito. Yo qué vela tenía en el entierro. Pero ¿por qué lo hice? Me identifiqué con el evento, me encuentro con esa persona y pues salimos allí con problemas un poquito fuertes, muy fuertecitos para mi persona. Esa es una forma de poder demostrar que cuando estamos dormidos no nos damos cuenta de las acciones que hacemos. Total, eso le había pasado a aquel señor por ley del karma, ¿verdad? Pues allí él, era la ley del karma que estaba trabajando. Le agarró la caja de cerveza, la azotó, pero porque pues un karma que tenían entre abuelo y nieto. Yo qué vela tenía aquí en el entierro, ¿verdad? Esa es una forma de demostrarles que cuando nuestra conciencia está dormida, nos identificamos con eventos que nada tiene que ver con uno. Bueno, continuando con la cátedra, nos dice el venerable maestro Samael, ha llegado la hora en que nos preocupemos por despertar la conciencia. Cuando despertemos podremos percibir perfectamente eso que es la verdad, eso que no es del tiempo, eso que está más allá del tiempo, de los afectos y de la mente. Cuando uno experimenta lo real, también experimenta un elemento que transforma radicalmente. Nosotros necesitamos experimentar ese elemento con el propósito de trabajar intensamente sobre sí mismos. Se hace necesario ante todo disolver esas personalidades vanas que cargamos en nuestro interior con el objeto precisamente de despertar la conciencia. Cuando un yo psicológico, bien sea de ira, bien sea de odio, etc., es desintegrado, debe de ser desintegrado. La conciencia ahí embotellada también queda emancipada, liberada. Entonces viene el despertar.
Si yo en aquel entonces mi conciencia fuera diferente, no me hubiera identificado con el evento y pues no me hubiera metido yo en problemas. Otro ejemplo, ¿verdad? De cuando nuestra conciencia la tenemos totalmente dormida. Continuando, normalmente la gente tenemos un 3% de conciencia despierta, mas si trabajamos sobre sí mismos, si eliminamos todos esos yoes personas, que en nuestro interior moran, elevaremos nuestro porcentaje de conciencia poco a poco. Si la gente tuviera siquiera un 10% de conciencia despierta, podríamos decir que en verdad las guerras sobre la tierra, sobre la faz de la tierra, desaparecerían para siempre. Si la gente llegara a tener un 50% de conciencia despierta, la tierra sería un paraíso. Ahora, llegar a tener un 100% de conciencia despierta es solo cuestión de iniciados, de superhombres como un Moisés, un Buda, Gautama, el Cristo, etcétera, etcétera. Necesitamos trabajar mucho, disolver esos yoes que en nuestro interior cargamos para poder cambiar nuestra propia vida, para poder despertar conciencia, para llegar a la iluminación, para experimentar en verdad eso que no es del tiempo, eso que es la verdad. Ante todo, como ya dije, dice el venerable maestro, cuando uno entra por la senda vertical, cuando admite que tiene una psicología, comienza a autoobservarse. Cuando uno descubre que tiene el yo de la ira, debe trabajarlo. En principio, solo debe limitarse a observarlo y luego comprenderlo a través del análisis, a través de la meditación profunda, a través de los estudios directos. Una vez comprendido que tenemos tal o cual yo defecto, entonces pasemos a la tercera fase: desintegración, eliminación. La mente por sí sola no podría eliminar ningún defecto psicológico. La mente tan solo puede puede rotularlo. La mente por sí sola no podría eliminar ningún defecto psicológico. La mente tan solo puede rotularlo con distintos nombres, pasarlo de un nivel a otro, esconderlo de sí misma y de los demás, etc. Condenarlo o justificarlo, pero jamás alterarlo radicalmente. Necesitamos de un poder que sea superior a la mente, de un poder que pueda realmente desintegrar cualquier yo defecto. Afortunadamente, ese poder lo poseemos todos dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Quiero referirme en forma enfática al poder serpentino anular que se desarrolla en el cuerpo del asceta gnóstico, a ese poder extraordinario que los orientales denominan Kundalini y que los alquimistas medievales denominan Stella Maris. Stella Maris, en verdad, que es una variante de nuestro propio ser, pero derivado Stella Maris, la cobra sagrada, el poder serpentino del Kundalini, como se le llama en el Indostán y en el Tíbet, puede desintegrar instantáneamente cualquier defecto de tipo psicológico. Es obvio que todos tenemos pleno derecho a invocar al poder de Devi Kundalini Shakti. El poder ese se multiplica, se desarrolla, se desenvuelve cuando se trabaja extraordinariamente en la fragua encendida de Vulcano, en la novena esfera.
Los solteros también pueden invocar a Devi Kundalini cuando quieran eliminar tal o cual error psicológico, mas en verdad tenemos que afirmar en forma enfática que el poder maravilloso de Devi Kundalini Shakti se multiplica extraordinariamente en la novena esfera. Con ese poder milagroso podemos desintegrar cualquier defecto. Devi Kundalini, Isis, Adonai, esa variante de nuestro propio ser, ese aspecto de Dios Madre en nosotros puede eliminar de sí mismos el defecto que hayamos comprendido íntegramente en todos los niveles de la mente. Ha llegado la hora de entender a fondo esta cuestión de ir muriendo de instante en instante, de momento en momento. Solo con la muerte adviene lo nuevo. Si el grano no muere, la planta no nace. Es necesario que nos resolvamos todos a morir si es que queremos de verdad nacer espiritualmente. Recordemos el párrafo aquel de nuestro Señor Jesucristo que le dijo a Nicodemos. Nicodemos le dice, Jesús exclamó diciendo, es necesario que mueras para poder entrar en el reino de los cielos. Nosotros necesitamos morir aquí mismo y ahora si es que queremos entrar en los mundos superiores de conciencia cósmica, completamente despiertos, totalmente iluminados, transformados radicalmente. Aquí hago otro paréntesis, ¿verdad? Y en las Sagradas Escrituras nos dice que Nicodemos, siendo el guía de los judíos, Jesús lo amonesta y le dice, ¿cómo es que siendo tú el guía no sepas qué es llegar al segundo nacimiento para llegar al Padre o ir al Padre? Y Nicodemos le decía, ¿cómo me dices esto tú, Jesús? Mi madre ya es grande, ¿cómo voy a entrar al vientre de mi madre si ya es pues ya es anciana? Esto nos dice el venerable maestro que Nicodemos no supo entender ese mensaje. De hecho, nosotros los aquí, ¿verdad?, no comprendemos qué es pasar por la muerte segunda y llegar al segundo nacimiento. La muerte segunda nos está hablando de morir en nuestros defectos psicológicos. Y el segundo nacimiento, ¿verdad?, más adelante lo vamos a ir explicando, para que podamos entender esto. Continuando, así como estamos, ¿verdad?, así como estamos, no serviríamos para nada. Somos un fracaso total. Así como estamos, no somos sino egos. El yo psicológico no puede crear una nueva edad. El yo psicológico no puede iniciar la era de Aquarius, entre el augusto tronar del pensamiento. El yo psicológico no puede hacer la edad de oro. Aquellos profetas falsos que dicen que en el año 2001-2007 comenzará la era de la fraternidad y del amor, la edad de oro, cantada por Virgilio, el poeta de Mantua, en su colosal obra titulada La Eneida. Se equivocan, mienten porque dice, ¿por qué? ¿De qué manera podría el ego inventar una edad de oro? ¿Creen ustedes acaso que el yo de la psicología experimental, ese yo tenebroso, ese yo del odio, ese yo de la guerra, de las envidias, etcétera, 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 podría crear en verdad la edad de oro? Obviamente necesitamos morir en sí mismos aquí y ahora, si es que queremos en verdad crear la futura edad, crear una nueva civilización, crear una nueva cultura. Ha llegado la hora, ha llegado el momento de entender
que no somos felices. Ha llegado la hora de comprender que somos unos desventurados y no debemos engañarnos a sí mismos, creyéndonos muy autoimportantes, autoperfectos, soberanos, hombres y no sé qué más. Coloquémonos en el plano de la cruda realidad. Cada uno de nosotros tiene que luchar para existir, tiene que luchar para vivir. No es feliz. Cambiar es lo fundamental. En mis libros he hablado mucho sobre el sexo, he dicho bastante sobre la fragua encendida de Vulcano, sobre la alquimia sexual, obviamente mediante la transmutación de la libido genética, citada tantas veces por San Agustín. Es posible crear los cuerpos existenciales superiores del ser para convertirnos en hombres. Más de qué serviría convertirnos en hombres auténticos en el sentido más completo de la palabra, en el sentido más extraordinario, si no eliminamos el ego, aquel que posee los cuerpos existenciales superiores del ser, y no haya eliminado el ego, se convierte de hecho y por derecho propio en un Janasmussen con doble centro de gravedad, un hombre fracaso en un aborto de la madre cósmica. Aquí hago un pequeño hincapié, ¿verdad? Para que queden claros, como lo dice allí, un Janasmussen posee doble centro de gravedad. ¿Qué está diciendo esto? Que el Janasmussen conoce del bien y del mal. Tiene los dos conocimientos. Entonces, el conocimiento que se nos entrega, el conocimiento que están recibiendo ustedes, pues es para que nosotros aprovechemos y le saquemos provecho. Porque hay mucha gente que de verdad tiene un buen cerebrito y, no, hombre, la verdad me sorprende los compañeros que se aprenden las conferencias, las cátedras del maestro, pero desafortunadamente muchos nos perdemos en el camino y muchos se convierten en Janasmussen. Continuando, nos dice el venerable maestro Samael: si así pues trabajar en la fragua encendida de los cíclopes es necesario, pero si no lo eliminamos, el ego fracasaremos rotundamente. Que ninguno de nosotros se crea perfecto, porque perfecto solo es el Padre que está en los cielos, es perfecto. Nosotros todos, empezando, dice el venerable maestro Samael Aún Weor, empezando por mí, que soy el que está dictando esta cátedra aquí ante ustedes, me considero y nos debemos considerar imperfectos. Es lamentable que, ¿verdad?, en el movimiento gnóstico internacional haya todavía personalidades, dijéramos, que se creen perfectas. Es lamentable que en el movimiento gnóstico internacional todavía haya mitómanos, personas que se sienten sublimes y jerárquicas. Yo, como presidente y fundador de este gran movimiento, jamás me he sentido perfecto, porque estoy perfectamente convencido de que solo Él, el Señor, el Padre, es perfecto. Mas en el movimiento gnóstico internacional se ven a veces incongruencias que asombran, personas llenas de errores, que se creen sapientes, personas que se sienten muy santas cuando sus manos están llenas de carbón, personas que se sienten muy elevadas jerárquicamente, transformadas hierofantes, cuando en realidad de verdad ni siquiera han empezado a recorrer la senda vertical revolucionaria. Tenemos que situarnos en el plano de las más crudas realidades. En modo alguno
he venido aquí con el propósito de ser pesimista. Tampoco me propongo llenar el corazón de ustedes con pesimismo. Solamente he querido poner sobre el tapete de la realidad el estado psicológico en que todos y cada uno de nosotros se encuentra. En tanto no hayamos eliminado de nuestro interior todos esos yoes, defectos que cargamos, nuestra conciencia estará profundamente dormida. Moriremos sin saber a qué hora naceremos, sin saber cómo ni por qué continuaremos en el más allá, como sonámbulos, como fantasmas. Así ha sido nuestra vida, así ha sido y así será en tanto no eliminemos de nuestro interior los yoes defectos. Empero, tengo que decirles a ustedes que no todo como se cree es mera intelectualización. No quiero decir que la intelección iluminada no sirva. Lo que quiero es aclarar que si el agua no hierve a 100 grados, no se disuelve lo que se debe disolver y no se cocina lo que hay que cocinar. Así también, similarmente afirmo y en forma enfática que si nosotros no pasamos por fuertes crisis emocionales intencionales, conscientes, no eliminamos lo que necesitamos eliminar y no cristalizamos en sí mismos lo que necesitamos cristalizar. Aquí, como dice, ¿verdad? A otro pequeño hincapié que hago, lo que, como dice, pasamos por fuertes crisis emocionales. O sea, esas crisis emocionales, como la que les narré anteriormente, pues son las pruebas y es una forma de que yo pude autoobservarme que efectivamente pues no debería de pasar por alto esa crisis emocional que me invitó a aquella persona. Bueno, continuando. No es todo pues mero intelecto. En este trabajo solamente es posible avanzar a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. No todo es intelecto, ¿verdad? Necesitamos pasar por grandes crisis emocionales. No todo es intelecto. El cerebro emocional debe valorizar el trabajo psicológico que nos conduce a la transformación de fondo. La emoción debe de trabajar más que el intelecto. La emoción debe de hacerse activa en nosotros, así por el camino de las emociones auténticas. Llegaremos nosotros al despertar de la conciencia. En verdad que yo solo uso el intelecto cuando estoy hablando con ustedes, cuando tengo que dirigirme a la humanidad, al mundo. En mi vida privada no lo uso. En mi vida privada solo existe el sentimiento, el amor, la conciencia, la música, la belleza, y eso es todo. Mas el intelecto debo de usarlo en estos instantes para poder entenderme con ustedes, porque como lo dije al principio, ustedes han venido aquí para escucharme y yo he venido aquí para hablarles, y entre ustedes y yo debe de haber mutua comprensión. Por eso me he visto obligado a usar el intelecto esta noche. En nombre de la verdad tengo que decirles que les urge ante todo que se hace inaplazable la desintegración del mí mismo. Cuando el yo psicológico es desintegrado en su totalidad, cuando se reduce a cenizas, cuando el ego animal deja de existir, la conciencia queda totalmente iluminada. Puede ver a los Elohim, puede ver a los ángeles, puede ver a los demonios, puede ver a los ángeles, puede ver a los demonios, puede ver a los ángeles, puede ver a los demonios, puede ver a los ángeles, puede ver a los demonios, puede ver a los ángeles, puede ver a los demonios, puede ver a los ángeles, puede ver a los demonios, puede ver a los ángeles, puede ver a los demonios, puede ver a los ángeles, puede ver a los demonios, puede ver a los ángeles, puede ver a los demonios, puede ver a los ángeles, puede ver a los demonios, puede ver a los ángeles, puede ver a los demonios, puede ver a los ángeles, puede ver a los demonios, puede ver a los ángeles, puede ver a los demonios, puede ver a los ángeles, puede ver a los demonios, puede ver a los ángeles, puede ver a los demonios, puede ver a los ángeles, puede ver a los demonios, puede ver a los ángeles, puede ver a los demonios, puede ver a los ángeles, puede ver a los demonios, puede ver a los ángeles, puede ver a los demonios, puede
puede platicar con ellos cara a cara, puede ver o tocar y palpar las grandes realidades de los mundos superiores. Puede visitar el nirvana, el paranirvana y el mahaparanirvánico, etcétera, etcétera. Pero mientras la conciencia esté dormida, nosotros no pasaremos de ser meros intelectuales condenados a la pena de vivir, y eso es todo. Ha llegado la hora de las grandes revoluciones, la hora en que tenemos que decidirnos por el ser o el no ser. Ha llegado la hora de las grandes revoluciones, la hora en que tenemos que decidirnos por el ser o el no ser de la filosofía, la hora en que tenemos que levantarnos en armas contra nosotros mismos, contra el mundo, contra la naturaleza, contra el cosmos, contra todo y contra todos. Ha llegado la hora en que nosotros debemos de romper grilletes y abandonar esta cárcel de miseria donde vivimos. Tal cárcel se llama el ego. En tanto no destruyamos esta cárcel miserable, esta mazmorra inmunda, nuestra conciencia continuará allí enfrascada, funcionando en virtud de su propio condicionamiento, dormida, inerte. Ahora comprenderán ustedes por qué me intereso tanto, por qué he dicho esta noche que lo principal es morir. Así es, así será y así debe de ser. Desgraciadamente, el ego ejerce una fascinación extraordinaria sobre nuestra propia conciencia. Al escucharme, muchos de ustedes dirán que soy demasiado pesimista, se pondrán la mano en el corazón para decir, bueno, yo he logrado algunos avances, cada cual buscará algún justificativo para su conducta, para su modo de ser, etc. Porque nadie quiere reconocer la verdad, reconocer que es infeliz. Se nos ha hecho muchas promesas, cada cual promete maravillas, los políticos prometen darle al mundo la dicha, la felicidad, etc. ¿Y qué? El mundo con sus amarguras sigue andando y seguirá andando, y el dolor continuará día tras día hasta que nosotros eliminemos las causas del dolor. Esas causas no están fuera de nosotros mismos, esas causas están dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Necesitamos rebelarnos, ya dije, contra nosotros mismos, contra la naturaleza y contra el cosmos. Necesitamos levantarnos en armas contra todo lo que existe si es que queremos la emancipación, la liberación final. Sinceridad es lo que necesitamos. Nos engañamos más miserablemente los unos a los otros. Desgraciadamente, falta mucho la necesidad en el mundo. Desgraciadamente falta mucho la sinceridad en el mundo. Todos se creen perfectos, todos se creen justos. Desgraciadamente falta mucho la sinceridad en el mundo. Todos se creen perfectos, todos se creen justos, todos se creen santos, todos se creen sabios. En las distintas escuelas de tipo pseudo-esotérico y pseudo-ocultistas, no hay ninguno que se crea ignorante. Todos creen que ya agarraron a Dios por las barbas, ignoran, y lo peor de todo es que no solamente ignoran, sino que además ignoran que ignoran. Eso es lo más grave. Ha llegado la hora de las grandes decisiones, ha llegado la hora en que nosotros debemos de meternos por la senda de la revolución, en marcha.
por el camino angosto, estrecho y difícil que conduce a la luz, por el camino vertical, revolucionario, por el camino de la revolución de la conciencia, por el camino que conduce al superhombre. Desgraciadamente ahora no somos más que animales intelectuales condenados a la pena de vivir. Para ser hombres se necesita haber disuelto el ego y haber creado los cuerpos existenciales superiores del ser, más aún haberse sacrificado intensamente por la humanidad. Es duro lo que estoy diciendo aquí esta noche. Estoy afirmando en forma enfática que todavía nosotros no hemos llegado al estado humano, que somos tan solo meros animales intelectuales. Se hace necesario primero alcanzar el estado de humano y más tarde, posteriormente, llegaremos al superhombre. Estudiando uno de nuestros manuscritos de Anáhuac, leí algo extraordinario. Afirman nuestros antepasados aztecas lo siguiente: los dioses crearon a los hombres de madera, los fabricaron de madera y después de haberlos fabricado de madera, los fusionaron con la divinidad. Mas luego concluye diciendo: no todos los hombres logran fusionarse con la divinidad. Aquí hago otro paréntesis. Efectivamente, lo que nos dice ahí el venerable maestro Samael, lo pueden ustedes constatar en este libro de los mayas, Popol Vuh. Ahí está. Cuando yo leí ese libro, la verdad que me sorprendí porque tiene textualmente lo que hoy en día podemos encontrar en las Sagradas Escrituras, dijéramos en el Génesis. Bueno, pues allí en el Popol Vuh está exactamente lo que aquí nos está diciendo el venerable maestro Samael Aún Weor. Está en la introducción del libro, está en los primeros capítulos. Continuando, es claro que si nosotros nos convertimos en hombres por el hecho de haber creado los cuerpos existenciales superiores del ser, mediante el cumplimiento del deber Parlok, no por ello quiere decir que hayamos triunfado. Para el triunfo total es necesario lograr la integración con la divinidad. Quien haya alcanzado el estado humano auténtico y verdadero, quien lo haya logrado, debe ante todo someterse a la disolución del ego. Porque si un hombre verdadero no disuelve el ego, se convierte en un Hanasmussen, como ya lo dije atrás, con doble centro de gravedad, un aborto de la madre cósmica. Es un fracaso. Así pues, solo eliminando la totalidad de nuestros defectos psicológicos, solo muriendo en sí mismos, lograremos en verdad la integración con el Logos, con la divinidad. Entonces nos convertiremos en Kumaras, en el sentido más completo de la palabra. Un Kumara es un superhombre. Un Kumara es un logo encarnado. Un Kumara tiene poder sobre el fuego, sobre el aire, sobre las aguas y sobre la tierra. Nosotros debemos convertirnos en Kumaras, en hombres auténticos, en seres divinales, inefables e individuos sagrados. Mas así como estamos, en verdad no somos más que meros animales intelectuales condenados a la pena de vivir. Yo invito a todos los aquí presentes a conocerse a sí mismos, a estudiarse, a indagar, a inquirir, a buscar, a bucear en las profundidades para poder llegar a saber lo que sobra y qué le falta. Cuando uno comprende todo esto, entra por el camino que conduce al superhombre.
La hora ha llegado, la hora terrible en que grandes cataclismos se acercan. Tiembla la tierra en Guatemala, tiembla en Nicaragua, continúa temblando en todas partes. Aquí mismo, en nuestra ciudad capital, habrá un temblor muy grande. Se multiplicarán los terremotos en toda la redondez de la tierra. Grandes eventos cósmicos se avecinan. Estamos de urgencia, necesitamos disolver el ego. Sería lamentable, ¿verdad? Sería lamentable que nosotros desencarnemos sin haber disuelto el mí mismo. Bueno, aquí termina esta cátedra que nos entrega el venerable maestro Samael. Únicamente les hago otro pequeño comentario. Desafortunadamente nosotros, al tener la conciencia dormida, como acaba de decir aquí el maestro, desafortunadamente cuando una persona desencarna, ni siquiera supo por qué o para qué estuvo en esta existencia. Por eso es que desafortunadamente, cuando regresamos en las 108 existencias, nadie cree que ha muerto, ha ido y ha regresado. Pero por allí más adelante les vamos a ir explicando cómo podemos, ahora sí, explicar que efectivamente nosotros moremos, vamos un tiempo de vacaciones y la divinidad nos trae nuevamente aquí. Pero como tenemos la conciencia despierta y aún hoy cada día más todavía con tantos problemas que tiene la vida, peor tantito. Entonces invitamos a aquellas personitas para que allí se integren. Si es que les agradan estas conferencias, adelante. Si no, no se me preocupen. Y a todos que por ahí nos quieran ver y seguir, denle un like y compartan estas cátedras, pues para que más personas nos escuchen. Que tengan buena noche, que Dios les bendiga y nos vemos a la próxima. Gracias.